Buenos días con todas, con todes, con todos. Mi nombre es Paulina, yo soy una estudiante de doctorado y el día de hoy estamos aquí en el podcast Sanar Nuestros Cuerpos Territorios en el Antropoceno con un invitado muy especial que se conectó desde Córdoba a las 8 de la mañana en un martes para poder compartir este espacio con ustedes. Este es un podcast que está siendo fundado por el UCL Health Minded Society y damos la bienvenida a nuestro invitado el día de hoy, Pablo Mas. Hola Pablo, muchas gracias por aceptar venir a este espacio el día de hoy, por compartir tus conocimientos, tus sentidos con nosotras. El día de hoy queríamos preguntarte a ti si podrías por favor presentarte con la gente que nos escucha, que nos cuentes un poco de tu trabajo y por qué te interesó también venir al espacio. Hola Paulina, gracias por la invitación y bueno, un saludo a quienes estén escuchando, ojalá les sea de interés este ratito que vamos a compartir. Mi nombre es Pablo Mas, soy papá de Ligüen, de Cumey por nacer, soy comunicador, soy activista, sexólogo, educador sexual, trabajo hace ya 8 años, principalmente con grupos de hombres, de masculinidades. Me dedico a organizar espacios de encuentro de distinto tipo, como me gusta decir a mí, y suelo repetirlo, tensionando comunitariamente lo aprendido y lo posible sobre el ser hombres. Mm, Inicié este recorrido con espacios de conversación, conversatorios, espacios que sucedían al interior de casas, en donde nos invitábamos a encontrarnos entre varones, a poner en el centro del diálogo en primera persona, desde lo vivencial, desde lo cotidiano, lo vincular, nuestra experiencia de la masculinidad. Poder poner en palabras y que circule temáticas que tradicionalmente nos cuesta a los hombres nombrar con honestidad frente a otros. Esta experiencia fue muy transformadora, duró algunos años, unos 3 años, hasta la pandemia, incluso durante la pandemia. Lo sostuvimos desde el mero activismo, multiplicamos espacios de encuentro, en ese momento en la ciudad de Córdoba, donde vivía en Argentina. Desde la pandemia hubo también una transformación, como digo, creo que todos tenemos muchas personas tenemos una vida AP-DP, ¿no? Antes de la pandemia, después de la pandemia. Algo ahí nos sucedió. Yo trabajaba como comunicador hacía muchos años, fotógrafo, audiovisuales, y fue en la pandemia, teniendo un hijo bebé, que necesité hacer de mi activismo mi profesión. Si no puedo hacer de esto mi profesión, no puedo seguir dedicándome a los espacios de encuentro para hombres. Allí fue que sucedieron dos cosas. Por un lado, empecé a compartir talleres online, a compartir escritos. Eso me abrió muchas puertas en las redes sociales, el poder compartir reflexiones sobre lo que sucedía en estos espacios de encuentro de hombres, de masculinidades. Y a la vez di con que la palabra autocrítica, constructiva, autorreferencial, honesta entre hombres, ese espacio de encuentros era potente y transformador, entendiendo que como hombres hemos heredado ciertas formas del silencio a lo largo del tiempo, ¿no? Decimos mucho lo que pensamos, pero poco lo que sentimos y nos pasa en nuestras vidas. Entonces, algo ahí de la masculinidad que muchos aprendimos que tiende al individualismo. Tengo que poder solo con mi vida, tengo que gestionar solo mi dolor, que no se me note, hacia afuera productividad, sostén de la máscara. Entonces había algo muy potente en el encontrarnos como hombres desde la honestidad, al nombrar, al escucharnos. Mas también sentía insuficiente, que a esa potencia de la palabra algo quería incorporarle, integrarle. Y supe que quería trabajar desde el cuerpo, que quería ir ahí a indagar desde el movimiento, el arte, las posibilidades y las limitaciones del cuerpo masculino cultural, ¿no? Entendiendo desde mi lugar que el cuerpo de muchos hombres está atravesado por ciertas restricciones culturales, ¿no? Mayormente los hombres, tal vez los más tradicionales, heterosexuales, por ejemplo,
tendemos a solamente bailar cuando tomamos alcohol. Hay algo ahí del cuerpo que está bastante restringido en su exploración, en su autoexpresividad. Y yo me preguntaba cómo incorporar el cuerpo en estos espacios, en estas indagaciones. Y ahí fue que llegué a lo que hoy me dedico fuertemente, que fue como que se me apareció delante mío, la sexualidad. Claro, como hombres, la responsabilidad y la potencia y la posibilidad de trabajar nuestra sexualidad. Por un lado, entendiendo la responsabilidad de dejar atrás las formas aprendidas que tienden a lo violento, que tienden a la cosificación de las demás personas y de nosotros mismos, ¿no? Una sexualidad tan atravesada por el porno, los mandatos, los automatismos, la erotización de la falta de consentimiento y un enorme etcétera que tal vez ya iremos conversando. Por un lado, esa responsabilidad como personas adultas, constructoras y responsables de nuestros vínculos, y al mismo tiempo la sexualidad como ese campo de posibilidades. Siempre sentí que desde que empecé con este activismo y luego fue mi profesión y luego estudié sexología, bioenergética y tantas cosas más que fueron nutriendo este camino, siempre sentí que para convocar e invitar a otros hombres a los espacios de reflexión, nutrición, crecimiento, no bastaba solo con encontrarnos a hacer una mera revisión de la masculinidad. Yo suelo decir que la masculinidad no podemos transformarla solamente desde el no, desde el memorizar toda conducta machista existente, escribir 14 tomos de todas las cosas que no deben expresarse o decirse y andar por la vida memorizándolas, ¿no? Sino que hay algo transformador que es poder convocarnos a preguntarnos y a caminar como si queremos ser hombres, como si queremos ser varones. Una dimensión propositiva en relación a estos procesos. Y ahí aparecía la sexualidad, ¿no? Donde no solamente se trata de hacer consciente y dejar atrás los mandatos, las culpas, las vergüenzas, las violencias, sino al mismo tiempo preguntarnos, ¿no? ¿Cómo queremos habitar nuestro cuerpo? ¿Cómo queremos hacer el amor? ¿Qué es el placer? ¿Qué es el deseo? ¿No? ¿Qué se siente sentir? ¿Qué se siente tener un cuerpo? ¿No? ¿Qué se siente tener un orgasmo? ¿Qué es el placer? ¿Cómo, ¿Cuáles son los anhelos, las experiencias, las emociones que puedo expresar, las vivencias que puedo experimentar más allá de lo que aprendí que era correcto, incorrecto, posible, no posible? Yo suelo decir que el cuerpo es ese primer territorio sobre el cual tenemos la responsabilidad de encontrar sentidos para vivir, ¿no? Hemos construido masculinidad hacia afuera, separado de la experiencia corporal. La masculinidad se demuestra hacia afuera, ¿no? Se demuestra y de alguna manera esa masculinidad, no sé si llamarla inmadura, algunos la llaman patriarcal, machista. Hay cierta forma de la masculinidad que ha buscado el sentido y la validación en el afuera, ¿no? En la conquista de territorios, en la conquista de pueblos, de individuos, de animales, de emociones que no se expresan allá afuera. La masculinidad que se valida a través de la opulencia económica o el poder discursivo, el poder político, ¿no? Una masculinidad que vale por ocupar espacio hacia afuera. Y es allí donde el cuerpo aparece como ese territorio en donde creo que podemos encontrar sentidos de validación, de identidad, de significado, y que para muchísimos hombres en el mundo, no digo que para otras personas no, pero en particular, teniendo en cuenta las restricciones sensibles y expresivas del cuerpo masculino, la vivencia corporal es un terreno a descubrir para muchos hombres. Y es en ese cultivo de la propia presencia en donde no solamente encontramos mayor placer en el sexo, en la vida, sino que también en el cuerpo están las emociones. En la relación sensible con el cuerpo podemos hacer contacto con que
nos sentimos tristes, angustiados, enojados, o lo que sea que esté sucediendo ahí. Y es en esa presencia corporal en donde también nos hacemos responsables de nosotros mismos, y creo que desde esa propia presencia y responsabilidad también podemos caminar a hacernos más responsables y cuidadosos de las personas con las que nos vinculamos en la sexualidad, en la vida, y más responsables también en nuestra relación con los territorios, con la naturaleza, con el afuera. Así que bueno, voy a conscientemente frenar aquí la motito del discurso porque verás que me gusta hablar de estos temas. Así que bueno, un poco todo eso es lo que me motiva a tu invitación y un poco lo que vengo transitando en este tiempo. Muchas gracias, Pablo. Qué rico todo lo que dijiste también. Está lleno de significados, de un montón de temas que me gustaría ir conversando y que tal vez nos falte el tiempo realmente. Pero una de las cosas que me llama más la atención del trabajo que tú has venido haciendo, ¿no? Es de este proceso que tú le llamas pasar de la culpa a la responsabilidad. Y ahora también mencionabas un poco como no es solamente una revisión de, bueno, qué es lo que hemos hecho como hombres o como masculinidades, pero es un proceso de sanar, ¿no? A través de este autoconocimiento, a través de la sexualidad que a la final yo la considero uno de los espacios más vulnerables que habitamos como seres humanos en nuestros cuerpos, ¿no? Y algo que yo te quería preguntar es, ¿qué lugar ocupa en estos encuentros, en estas conversaciones, en este sanar colectivo que ustedes hacen o comunitario también, el miedo? Porque tú hablabas de esto de que las masculinidades tradicionales, digámoslo así, se expresan hacia afuera a través de la conquista, ¿no? A través de este performance, de a veces la agresividad o de ciertas emociones que nos llevan hacia allá. Pero yo siempre me preguntaba, inclusive en mis relaciones personales y en mi trabajo también académico, ¿cuál es el lugar del miedo y cómo eso ocupa también habita nuestros cuerpos territorios en relación hacia adentro y hacia afuera? Ujú. ¿Nos podrías contar un poco? Bueno, el miedo aparece en todo proceso humano de revisión de nuestras vidas, en tanto hacemos contacto con nuestra vulnerabilidad. Digo, el miedo de alguna manera es un mecanismo psíquico defensivo, ¿no? Generalmente le tenemos miedo, naturalmente creo que le tenemos miedo a las cosas que no conocemos. Hay algo de la revisión de los aprendizajes y de la identidad masculina que genera una resistencia y un miedo entendible, creo, ¿no? Por un lado, me gustaría nombrarte esto, y por otro lado, qué pasa con los miedos masculinos en la sexualidad, que es un tema muy interesante. Suele haber en esta revisión de, a ver, me voy a encontrar con otros hombres, a hablar de masculinidad, no los conozco, me va a tocar hablar, me van a caer bien, me van a caer mal, se van a burlar de mí. Digo, ya hay ahí una primera experiencia de lo desconocido. Cómo es encontrarse con otros hombres en donde el punto de encuentro conocido no está. Que de repente, por ejemplo, en Argentina es comer un asado, tomar unas cervezas, mirar un partido de fútbol, ¿no? Un poco estos círculos de hombres o conversatorios despojan un poco la mesa de todas estas cuestiones y en el centro se pone la vivencia en primera persona del ser hombre, ¿no? Y eso ya nos enfrenta a un primer abismo, un primer miedo, en donde, ¿qué pasa si yo hablo de mi vida delante de otros hombres, ¿no? Nuestro registro, el de muchos hombres, y siempre intento cuidar no hablar en nombre de todos los hombres del mundo, ¿no? Hablo de mi vivencia y de lo compartido en muchos años con muchos hombres, a través de generalidades, ¿no? Muchos hemos vivido, por ejemplo, en nuestra adolescencia, que en los primeros grupos de pertenencia, los primeros amigos, tal vez del colegio, del deporte, etcétera, se naturaliza cierta burla a lo distinto, ¿no? Es como que parte de la broma que circula en el grupo masculino es señalar al distinto, porque hizo un comentario del cual nos burlamos,
porque algo expresó por fuera de la norma del ser hombre heterosexual, ¿no? Ay, qué marica, como un chiste todo el tiempo. Entonces hay un registro de que hacer algo por fuera de lo esperado conlleva el señalamiento de otros hombres, principalmente. Entonces hay un miedo a abrirse y hay un miedo generalizado al ir un poquito más allá del personaje conocido. Porque en cierta construcción del ser hombre, soy hombre porque puedo, porque sostengo. Entonces, el tolerar el dolor y que no se me note en la cara y que no se me salte una lágrima porque me duele algo emocional o físico, el sobreponerme y el seguir trabajando y el seguir con cara de póker haciendo lo que se supone que tengo que hacer como hombre, es una validación masculina. Entonces, el expresar que me duele o el expresar que me asusta, el expresar me da miedo esto que está por suceder, me da miedo afrontar esta situación, me da miedo perderte, me da miedo que me duela, me da miedo no poder darle lugar, hacer contacto primero, validar qué me está pasando, darme cuenta y poder nombrarse el otro ser humano, de alguna manera atenta contra cierta idea de lo que muchos aprendimos que era ser un hombre. Porque si expreso que tengo miedo o expreso que me está doliendo, estoy de alguna manera demostrando que no soy el hombre que debería ser. Porque el hombre que debería ser no debería sentir miedo, no le debería importar el dolor, o debería cuanto menos trascenderlos y seguir adelante con lo resolutivo, lo productivo, etc. Entonces, hay mayormente una relación que muchos aprendimos desde lo masculino, de que no se nos note el dolor y no se nos note el miedo. Y la experiencia de encontrarme con otros hombres, a hablar de maneras nuevas, viene con ese desafío y ese abismo del miedo. Primero porque es algo nuevo, es algo distinto a lo conocido. Y antes de nombrarte lo sexual, desde mi perspectiva digo esto, que hay algo de la revisión de los aprendizajes masculinos que también nos genera resistencias y miedos, que no necesariamente tienen que ver que, por ahí se dice, los hombres se resisten a revisar la masculinidad solamente porque no quieren revisar su situación privilegiada de poder, ¿no? Entonces la resistencia de alguna manera es no querer que entren a mi baúl del privilegio, entonces me resisto a cualquier revisión. Yo intento tener como una mirada más compasiva en este sentido, y que más allá de las críticas que se puedan hacer desde lo político, social, vincular, de ciertas formas de aprendizaje masculino, la masculinidad también es esencialmente identidad. La masculinidad es un mapa para ser en el mundo que muchos hemos recibido siendo niños. La revisión y el cuestionamiento de aspectos de ese mapa y de esa identidad genera naturalmente una resistencia, porque es un espacio desafiante revisarse la identidad. Entonces, creo en la importancia en los espacios de indagación comunitaria de esta identidad y de estas posibilidades y de esta revisión de cómo nos vinculamos, etc. Una mirada compasiva hacia ese miedo y hacia esa resistencia. Y vinculándolo a lo sexual, la sexualidad masculina, tan atravesada por los aprendizajes del porno, la performance, ¿no? Los objetivos, el rendimiento. Yo suelo decir que la masculinidad se realiza o se destruye en el encuentro sexual. Vivimos la sexualidad muchos con esa ansiedad y con ese deber de demostrar una y otra vez y para siempre que somos hombres correctos, merecedores de ser elegidos, de ser amados, todo como cumpliendo con la coreografía del porno. Esta forma de vivir la sexualidad está cargada de ansiedad, está cargada muchas veces de miedos, que en un lugar más superficial es miedo a perder la erección, miedo a eyacular antes de tiempo,
miedo a no ser suficiente, miedo a ser cambiado por otro, la competencia así con los otros hombres del pasado que circulan por allí, miedos, ¿no? En una capa un poquito más profunda, en la sexualidad se nos juegan nuestros miedos más primarios. Tal vez el miedo a perder una erección en el fondo es miedo a ser abandonado, a ser juzgado, a quedarme solo. Entonces, la sexualidad es ese espacio en donde puede circular el amor y el placer y el éxtasis, y la sexualidad también es ese espacio de vulnerabilidad en donde podemos entrar en contacto con nuestras heridas más primarias, nuestros miedos más profundos. ¿Y qué pasa en relación a lo masculino a esta parte? ¿No? Yo suelo decir que abrirse al placer es abrirse al dolor. Viene todo por el mismo tubo, ¿no? Viene todo por la misma cañería que es nuestro cuerpo, digo. Cuando entramos en contacto con el cuerpo, podemos descubrir el éxtasis y también vamos a entrar en contacto con el hecho de que nos habitan heridas. La sexualidad es las dos cosas. En la vivencia masculina mayormente tan basada en la performance y en el deber ser, y en esta idea de sé sobre sexo porque soy un hombre adulto, y soy un hombre adulto porque sé sobre sexo. Se supone que yo ya aprendí y yo ya sé y lo hago bien y lo voy a demostrar. Y al mismo tiempo me da mucho miedo hacerlo mal. Pero que no se me note. Este es uno de los grandes dilemas de muchísimos hombres. Yo acompaño estos procesos de tal vez mal llamadas disfunciones sexuales, problemas con las erecciones, tiempos de eyaculación y muchísimas otras incomodidades y dolencias de la sexualidad. La gran mayoría de estas situaciones en hombres tienen como base cuestiones más arraigadas a los aprendizajes, las emociones, la psicología, que a patologías fisiológicas, ¿no? Generalmente no hay por detrás, no sé, de una pérdida de erección, generalmente no tiene que ver con algo que está pasando a nivel fisiológico, sino que tiene que ver con los aprendizajes, los silencios, las creencias. Entonces, el miedo en relación a lo masculino es algo que se tiende a esconder. Tengo mucho miedo de perder la erección, tengo mucho miedo de que esta persona me juzgue, me da miedo que no me elija y quedarme solo, pero que no se me note. Entonces, mientras más ansiedad y miedo sentimos hacia afuera, más impostamos el personaje del hombre que tiene todo bajo control. Y en esa máscara de ocultar el miedo y no nombrarlo y no darle un lugar, nos desconectamos de nosotros mismos en el personaje. Y en esa desconexión también nos desconectamos de la otra persona. En ese enceguecimiento por cumplir con la coreografía, nos descuidamos a nosotros mismos y muchas veces también descuidamos a la otra persona. No estoy diciendo que esto justifique o explique solo, no sé, la violencia machista en el sexo, de ninguna manera. Mas en algún lugar, la falta de tacto para el cuidado con la otra persona parte del propio adormecimiento. No digo que sea la única respuesta, pero realmente es muy difícil ejercer la compasión y la empatía desconectado de uno mismo. Así que bueno, un poco el miedo nos atraviesa, pero que no se nos note. Y en ese que no se nos note, nos metemos en tremendos laberintos. Para algunos hombres, lo que más es, por ejemplo, trayéndolo a este ejemplo tan concreto de la sexualidad, de repente no me siento cómodo con mis erecciones, me da miedo que no suceda la erección o me da miedo perder esa erección antes de lo que me gustaría. Eso genera una gran sensación de miedo y de ansiedad. Y tal vez la gran medicina o uno de los grandes eventos que ese hombre necesitaría para alivianar la situación sería hacer contacto con lo que le está pasando. Me doy cuenta de que estoy sintiendo ansiedad y miedo, me doy cuenta de que no estoy conectando con el placer, ni conmigo ni con mi pareja. Me doy cuenta, hago contacto, paso 2, lo valido. Me está pasando esto. Porque ahí aparece la mente que me dice, no, pero si vos sos un machote, no tendrías que sentir esto.
tendrías que ser la máquina del sexo. ¿Qué va a pensar tu pareja? Digo, aparece la voz cultural a juzgar lo que yo siento, entonces ahí hay un segundo movimiento. Hago contacto, paso 2, valido lo que estoy sintiendo. En principio no está ni bien ni mal, me está sucediendo, estoy sintiendo ansiedad y miedo. Tercer paso, que es como muy simple, pero a la vez es una quimera en algún punto desde la masculinidad. Tercer paso, comunico lo que estoy sintiendo y lo que necesito. Mira, te cuento que me estoy sintiendo ansioso, me doy cuenta de que no estoy conectando conmigo, no estoy conectando con vos y estoy pendiente de mi reacción. Nombro lo que me pasa y podría llegar hasta nombrar algo que necesito en relación a ello. Mira, te propongo que juguemos, conectemos, aunque no haya reacción. Y si la reacción viene, genial, y si no, quiero que la pasemos bien. Último paso posible, por ejemplo, chequeo cómo me siento después de haber nombrado todo eso. Si algo se aflojó en mí, si algo me siento satisfecho con haberlo podido nombrar, y ni hablar, le puedo dar lugar a la otra persona que nombre qué le está pasando con esto, y se abre ahí todo un ciclo muy nutritivo. Pero todo esto se corta cuando corto la posibilidad de sentir miedo, de hacer contacto con lo que me está pasando en el cuerpo, no en la mente, en mis opiniones, en mis mandatos, en mis creencias, en mis deber ser, sino poder bajar de la azotea de la mente a sentir y darle lugar a lo que me está pasando en el cuerpo. Y ese es uno de los grandes viajes, creo que del ser humano, pero en particular de lo masculino. Yo comparto un taller de sexualidad masculina que se llama Del laberinto al cuerpo. Y justamente es este viaje, es esta propuesta, ¿no? Del laberinto de la mente, del mandato, de los idas y vueltas, al cuerpo, a la emoción, a la sensación, a la respiración. Bueno, Qué maravilloso escucharte hablar todo esto desde esta sensibilidad tan no común, la voy a decir así, por lo menos para mí que he estado en otros espacios, pero también como un tema que me lleva como al inicio también de lo que estábamos conversando, de lo que tú comentabas del movimiento, de los silencios, porque a veces esos silencios son más que verbales, digámoslo así, también son silencios corporales, ¿no? Y aquí yo tengo una pregunta que es algo que me he estado preguntando también mucho en mi vida personal. ¿Cómo es que uno, desde las masculinidades, aprendes a sentir? ¿Es algo que se aprende? ¿Es algo que se hace? ¿Cómo te reconectas con ese poder sentir? En los círculos, por ejemplo, de masculinidades que tú trabajas, ¿cómo ese sentir se va desde esta idea de, ok, tenemos que aprender a sentir, a reconectarnos con nuestro cuerpo al hacerlo, ¿no? ¿A través de qué? ¿Cómo, cuáles son las herramientas que se utilizan? ¿Cómo es que tú también como que ves eso o lo sientes inclusive? ujú. Bueno, qué interesante. Hay muchas herramientas posibles. Eh, es algo que de alguna manera podemos redescubrir, porque creo que aprender a sentir es algo, es como medio paradójico, ¿no? El aprendizaje por ahí vinculado a algo más intelectual y el sentir algo que viene de la vivencia, de la naturaleza misma. Creo que siendo niños, siendo niñas, no necesitamos que mayormente que nos enseñen a sentir, ¿no? Somos la mera pulsión. Luego nos vamos como acomodando a la cultura y vamos aprendiendo lo correcto, lo incorrecto. Digo, en las escuelas tradicionales a los 6 años nos sientan en un pupitre muchas horas por día a intelectualizar lo que el maestro y la maestra dicen. Entonces, hay toda ahí una propuesta cultural que le da poco lugar al sentir. Eh, hay una situación así muy pequeña y grande que creo que un poco representa, no sé si llamarlo una crisis del sentir, pero una desatención hacia el sentir, porque sentir estamos sintiendo todo el tiempo. Estamos distraídos y estamos
desensibilizados tal vez a lo que está pasando en el cuerpo. La superficie, el tacto, no sé si has reflexionado sobre esto, cuál es el objeto, cuál es la textura más tocada por el ser humano en este tiempo. Pero me fue muy, muy fuerte esto, ¿no? De que nos la pasamos tocando pantallas, con la yema de los dedos, como frotando y frotando la pantalla del móvil. Esto como una imagen metafórica de cuánto nos hemos desconectado de las texturas del mundo. ¿Qué herramientas emplear en espacios de masculinidades para resensibilizar, volver a observar, volver a habitar el sentir? Hay herramientas desde la respiración, tal vez se podría llamar, yo voy haciendo como una progresión, ¿no? A medida que se va generando confianza y apertura en el grupo, vamos aumentando la apuesta, ¿no? En principio, cerrar los ojos, sentir la respiración, sentir la planta de los pies, las palmas de las manos, poder ponerse las manos en el pecho y sentir el contacto del pecho con la mano, de la mano con el pecho. Por momentos se trata de, en este estado de cultivo de la respiración y la presencia, comer una fruta, sentir la lengua, sentir la saliva, sentir cómo los dientes rompen. Por momentos se trata ya de ir incluyendo el movimiento del cuerpo y poder ponerse de pie, cerrar los ojos y con música comenzar a mover las manos. Por momentos es una danza que se va haciendo más abarcativa del espacio. Yo uso como herramientas algunas técnicas. Bueno, yo me dediqué muchos años al teatro, entonces a veces aparece algo del juego, aparece algo de la conexión con el otro, desde propuestas de movimiento. Me dedico también a la terapia bioenergética, que es una terapia corporal que se desprende del psicoanálisis, que es fascinante, fascinante, y una de las bases de la bioenergética es el enraizamiento, que de alguna manera es ese poder entrar en contacto con el peso corporal, la tierra, el bajar el centro de gravedad y el sentir ahí, nos ayuda mucho a aumentar la capacidad de estar en el cuerpo y no perdernos en la mente. El tantra, ejercicios de tantra de distintos niveles de profundidad, de intensidad. Eso, todas estas herramientas las voy poniendo en juego en los espacios grupales, tanto presenciales como online. ¿No? Trabajo mucho también en los espacios presenciales, el poder ir abriendo el contacto con otros hombres, independientemente de nuestra orientación sexual. En los espacios que comparto participan masculinidades de distintas vivencias de lo masculino, de la identidad y de las orientaciones sexuales. Más hay algo del cultivar la mirada con otro hombre de repente, ¿no? El poder simplemente respirar y sostener la mirada con el otro. El poder a esa mirada agregarle un contacto mínimo de las manos, de una mano con un hombro, de una mano con el pecho. Y ahí también se van generando ya registros muy fuertes de lo que me está pasando en algo tan simple. El contacto físico y la mirada con otro hombre. Que para muchos, digo, independientemente de la orientación sexual, porque bien alguien podría decir, bueno, soy un hombre homosexual, bisexual, tengo contacto erótico corporal con hombres todo el tiempo, o mayormente. Pero hay algo de la mirada y del contacto fraterno que a veces nos atraviesa independientemente de nuestra orientación sexual y nos mueve emociones en relación a nuestra historia con el contacto masculino. Yo me considero hoy un hombre heterosexual, así lo he vivido hasta este punto de mi vida, pero el descubrir el contacto con otros hombres, la mirada, me ha movido cuestiones muy profundas del afecto o la falta de afecto en mi infancia, de mi padre, de mi hermano. Hay algo ahí de la indagación y en muchos casos de hacer contacto con la necesidad que tenemos como hombres de un abrazo masculino, de una mirada de sostén masculina, de validación masculina, de no juzgamiento.
Esa es una herramienta interesante también para entrar en contacto. Y después, que no suelo invitarlo en profundidad en espacios grupales, pero sí como tarea para la casa, porque siento que hay algo ahí de la soledad y la intimidad que es potente, la autoexploración sexual. Es una gran herramienta de cultivo del contacto con el cuerpo y con las sensaciones. Acompaño distintos tipos de espacios de indagación de la sexualidad masculina. Por ejemplo, talleres online como del porno al autoconocimiento o desconsumir porno, que es un proceso de problematización del consumo problemático de pornografía justamente. Son procesos de ayuno, de no consumo de pornografía, acompañado de un proceso de educación sexual y autoconocimiento. Y todos estos tipos de procesos incluyen la invitación a lo que a mí me gusta llamar dignificar la masturbación o traer la autoexploración sexual a la vida adulta. Muchos hombres han aprendido a tocarse en la adolescencia, llenos de miedo, llenos de culpa, encerrados en el baño, sentados en la tapa del inodoro, masturbándose a toda velocidad por miedo a que los descubran. Entonces hay una mezcla del placer, de lo prohibido y del miedo, que hace que todo suceda de manera rápida, de la manera más directa posible hacia un pequeño orgasmo eyaculatorio. Y esta forma de tocarse no evoluciona mayormente con la vida de los varones. Muchos llegan a su vida adulta tocándose más o menos de la misma manera. Hoy, con un celular en la mano, ¿no? La forma más extendida en que los hombres se dan su momento de autotoque es el pene en una mano, con una fricción mecánica y veloz, y el celular en la otra mano mirando porno. Digo, intento siempre que hablo del porno de no caer en un mero moralismo, pero sí creo que es importante hacer consciente, cuanto menos, el costo-beneficio en nuestras vidas. ¿Qué tipo de transacción y de intercambio estoy haciendo con el porno? ¿Qué me da y qué le doy a cambio? Y hay algo del ver porno y tocarse, y que el tocarse siempre esté vinculado al ver porno, que es un cultivo de la evasión, es un cultivo de la ausencia. Estoy mirando en la pantalla de porno un mosaico de píxeles que mi cerebro interpreta como personas desnudas, pero lo que estoy viendo en el porno sucede lejos de casa, probablemente en el pasado, es una grabación. Y yo acá sintiéndome un poco, no muy erótico, algunos hombres se sienten indignos, patéticos, no se sienten bien consigo mismos en esa situación. No es que me siento erótico, vital, interesante, porque me estoy tocando así, no, para muchos hombres cultiva algo de no sentirse bien consigo mismo. Entonces la invitación es, en primera instancia, invito a quienes no estén dispuestos a ayunar o elegir no ver porno para tocarse, o más bien quienes elijan ver porno para tocarse, mi primera recomendación es separa por lo menos el momento de pantalla del momento de tocarte. Porque la autoexploración sexual puede ser ese cultivo de ir entrando en contacto conmigo mismo. Porque cuando estoy compartiendo sexualidad con otra persona, digo, puede ser maravilloso, con otros colores y otros aromas distintos al tocarme yo solo, pero cuando estoy con otra persona, se me juegan un montón de cosas con la presencia del otro. Mis proyecciones, las opiniones, las miradas, las risas, los juzgamientos del otro, lo que le gusta, lo que no le gusta, sus prisas, sus tiempos, lo que yo creo que tengo que hacer para la otra persona. Digo, nos metemos en todo un viaje que implica la presencia del otro. Cuando yo estoy solo, estoy sola, no necesito apurarme, modificarme, presionarme en pos de lo que creo que el otro espera de mí. Puedo darme tiempo, darme permiso y puedo en este observar qué es lo que sucede. Pueden suceder al menos dos cosas. Una, que al habitarme y al observar el placer, ¿qué se siente sentir? A ver qué pasa si traigo mi conciencia a la observación de lo que estoy sintiendo. ¿Cómo es tocarse los genitales? ¿Qué se siente?
¿Qué se siente estar un poquito excitado? ¿Qué se siente estar muy excitado? ¿Qué se siente tener un orgasmo? Digo porque la mayoría de las personas adultas del mundo habrán experimentado alguna vez un orgasmo. Sí, pero ¿cómo es observarlo de manera presente y dejarse sorprender y atravesar? ¿Cómo es tener un orgasmo? ¿Qué es eso? Esto es un cultivo de observación, una autoexploración contemplativa. En vez de subir la montaña corriendo hacia el orgasmo eyaculatorio, probablemente para vomitar alguna emocionalidad que me cuesta habitar, porque muchos hombres se masturban cuando se sienten ansiosos, tristes, etcétera. Es, de alguna manera, la eyaculación es como un vómito de una emoción que no estoy pudiendo hacer contacto. ¿Cómo es subir esa montaña? En vez de corriendo para llegar al orgasmo eyaculatorio, subir una montaña en estado contemplativo, ¿no? Y esa es una de las cosas más ricas de poder tocarnos con tiempo, sin pantallas. Porque no es lo mismo comer tu plato de comida favorito, ¿no? Tener tu plato de comida favorito, pero lo comes mirando una serie de Netflix o mirando reels de Instagram. Qué distinto que es esto tan simple de cerrar los ojos y sentir lo que está sucediendo en la boca. Y eso, más allá de una opinión o una máxima abstracta, es una experiencia que puedo darme la posibilidad de ir a vivirla. Explorar el placer de mi cuerpo con tiempo y con presencia. Y te decía que sucedían dos cosas, porque ¿cuál es la otra cosa que sucede cuando voy a tocarme así? Aparece la incomodidad, aparece el autojuzgamiento, aparece la vergüenza, aparece la culpa, aparece la autoexigencia, aparece el miedo, aparece un montón de cosas, pero ¿qué es lo nutritivo de que aparezcan en ese momento? Que puedo observarlas, me puedo dar cuenta. Ah, mira, acá no está mi pareja en quien yo deposito todo mi deber ser. Acá no hay otra persona exigiéndome ser de tal manera. Estoy yo en mi intimidad y me habitan todas estas voces. Yo me autoexijo a mí mismo, yo me digo que está mal como hombre, no sé, acariciarme el perineo, acariciarme el trasero, o lo que sea que aparece, ¿no? Entonces, parte de la autoexploración sexual nos permite entender que no somos media naranja, ¿no? No somos un medio proyecto del placer y de la realización, sino que somos un ser humano completo, que podemos experimentar un placer válido, completo, y que al mismo tiempo habitan en nosotros miedos, voces de la culpa, de la vergüenza, del deber ser, de los cuales podemos empezar a hacernos como conscientes. Porque si no, sin más voy a depositar en mis vínculos sexuales, estas personas esperan que yo sea el machote. No, pará, soy yo, en primer lugar, quien está cultivando esa autoexigencia. Entonces la autoexploración sexual es un espacio muy interesante para aprender a sentir y para generar espacio para tolerar el sentir. Poder estar en contacto con emociones incómodas y con emociones súper placenteras y quedarme a sentirlas, ¿no? Ir generando una tolerancia del habitar el dolor, de habitar el éxtasis, respirando en contacto. ¿Esto lo puedo aprender con una pareja, con otro ser humano? Sí, y es fascinante cuando encontramos a alguien y hay compatibilidad y hay ganas y hay apertura. Mas también esto lo puedo aprender conmigo mismo. Y ese es el valor de la intimidad. En los procesos en que problematizamos el consumo de porno, una de las preguntas es, ¿quién soy cuando nadie me ve? ¿Qué hago cuando tengo tiempo libre, no estoy trabajando y no tengo que estar para nadie más, ¿no? Estoy solo, estoy sola en mi casa. ¿Qué elijo hacer? Y ahí es donde el porno muchas veces ocupa un lugar muy grande. Ni hablar los celulares en general, ¿no? Los reels, los videojuegos, las series. Y hay algo de la autoexploración sexual que es indagar la intimidad. ¿Quién soy cuando nadie me ve? ¿Qué realmente puedo elegir desde mi soberanía indagar en mi vida en esos momentos? Y no solamente apagarme en las pantallas. Lo digo con
Intento, seamos compasivos, digo, tenemos un gran tema con las pantallas en nuestro tiempo. Y a veces necesitamos al final de un día ansioso apagar el cerebro frente a una pantalla, parece un gran plan, ¿no? Más también, digo, hay la posibilidad de hacernos esta pregunta, porque en la autoexploración sexual, en el poder darnos tiempo de contacto con nuestro cuerpo, con nuestra respiración, con la música, con el arte, es donde vamos de alguna manera nutriendo y despertando esta parte del ser humano que somos, que muchas veces está adormecida, ¿no? Adormecida por los mandatos culturales, adormecida por el exceso de intelectualización de la vida y adormecida también por el exceso de pantallas y de invitaciones a deshabitarnos. Así que aprender a sentir es aprender a habitarnos, aprender a estar en el cuerpo, con todo lo que trae. Es hermoso estar en el cuerpo y es doloroso también porque en el cuerpo está la herida, en el cuerpo está el trauma, en el cuerpo están las emociones que no me agradan. Entonces es todo un proceso transformador, es todo un paisaje, es todo un territorio, el mundo que se abre cuando conscientemente busco estar en contacto. Qué importante todo esto que estamos hablando, pero también algo que me quedó resonando es lo que decías, hay que cerrar los ojos para sentir. Y quedó resonando porque obviamente estamos viviendo en una época donde lo principal es esta idea de la estética, como del ver, justamente del porno, de estos cuerpos supuestamente perfectos, de esta performance perfecta. Y una se olvida exactamente de eso, de cerrar los Ujú. ojos, de tocarse, de conocerse. Y lo que yo quería preguntarte va un poco conectado con esta idea del reconectarse con uno mismo para poder reconectarse con las demás personas, humanas, no humanas, con las demás no personas y en general con todo el universo. ¿Cómo este sentir, este volver al cuerpo, el volver a habitar el cuerpo, nos permitiría, crees tú, reconectar y sentirse parte de todo un universo, del planeta Tierra, de todo el universo en general? A mí me creo que es muy probable que algo de esa vivencia suceda, mas también cuando invito a estos procesos, intento no anticiparme a lo que la otra persona va a sentir, va a descubrir o va a opinar sobre lo que sucede, ¿no? A ver, no hay una sola célula de nuestro cuerpo que no sea parte del universo. Digo, estamos hechos literalmente de polvo de estrellas. Y eso por alguna vía lo podemos llegar a descubrir. Para algunas personas tal vez sea la exploración de la sexualidad, del arte, de la danza. Para otros tal vez sea meterse a caminar a un monte. Tal vez para otros sea dedicarse a la ciencia y mirar por un microscopio. Digo, es algo que está ahí. El tema es que hay como un regreso porque nos hemos inventado toda una cultura, civilización moderna occidental en donde hemos separado al ser humano de lo que lo rodea. Y eso es una idea que nos hemos hecho, ¿no? Pero que la hemos expandido y la hemos nutrido mucho. Entonces, ¿qué es lo que nos lleva de regreso al darnos cuenta de esto tan evidente de que, somos parte, pertenezco? Hay algo del sentir que pertenezco y ocupo un lugar, que es pertenecerse y ocupar el lugar que uno ocupa, que es el cuerpo. Creo también que hay algo que los pueblos originarios de América, distintos pueblos han sabido valorar, que es la noción de misterio, ¿no? Algunos le llaman incluso a lo que en Occidente se puede llamar Dios, le llaman el gran misterio. Y creo que algo de la vivencia corporal nos devuelve a este lugar, racionalización de opuestos, ¿no? La mente discrimina y separa para entender el mundo. Pero cuando yo nutro la vivencia de bailar, observar en silencio las plantas, autoexplorarme y realmente frenar la conferencia de la mente y poder sentir el cuerpo del placer, voy entrando en contacto con toda una vivencia del ser humano
en donde la oposición mental sola va perdiendo su protagonismo. Eso significa que de alguna manera voy a llegar a opinar o a decir, no sé, existe un Dios, no hay separación, no lo sé, qué es lo que cada uno encuentra ahí. Pero sí es el contacto con esa vivencia, en donde no todo es una separación intelectual, ¿no? Y en donde entro en contacto con algo a lo que le podemos llamar misterio, en tanto no lo podemos definir, ¿no? ¿Qué se siente comer una manzana, no? Podemos escribir, hacer 25 conferencias de expertos y escribir 35 tomos que explican el sabor de una manzana desde distintas perspectivas, ¿no? Hay que morder la manzana. Y entrar en contacto con esa parte que no es la racionalización y la explicación que nos hemos inventado del mundo. Hay una breve ejemplo, narración, no sé cómo llamarlo, tibetana, en donde hay como un maestro y un discípulo, y el maestro invita a que el discípulo con barro arme una vasija. Entonces él arma la vasija con el barro en el lugar donde están, y el maestro le explica, mirá, has creado una vasija de barro, y ahora hay un espacio interno de la vasija y un espacio externo. Esos muros, esos bordes de barro han generado una separación aparente entre dentro de la vasija y fuera de la vasija. Esa separación es aparente, dice. No existe la parte de dentro y la parte de fuera, es una continuidad. Y creo, tal vez, digo, se hace en un lugar como muy abstracto, que poder vivenciar lo que sucede dentro de la vasija del cuerpo, algo a mí personalmente me ha traído de la sensación de la continuidad. No hay una adentro y una afuera, hay una continuidad entre lo pequeño, lo grande, lo cercano, lo lejano. Y creo que en esa continuidad y en ese ser humano que se reconoce parte, hay una posibilidad de todo un paradigma con el cual la humanidad ha estado en contacto durante gran parte de su historia, que es el reconocimiento del valor de todo lo que nos rodea. Eh, digo, desde algunas perspectivas, en la búsqueda de la sexualidad, de alguna manera hay una búsqueda de lo divino, ¿no? De lo trascendente, de lo esencial. Alguien podría decir, desde sus creencias, Dios habita en el cuerpo, y en mi cuerpo puedo descubrir a Dios. Saquémosle Dios y pongámosle misterio, esencia, sentido, ¿no? Para no restringir la reflexión a quien sea creyente. Y creo que hay algo también ahí que es disruptivo del poder reconocer el valor y la esencia en el cuerpo. ¿Por qué? Porque venimos de una herencia judeo-cristiana, independientemente de si practicamos esas religiones o no, la herencia judeo-cristiana trae un gran peso sobre la sexualidad. Habla del pecado de la carne y hace una separación muy clara entre lo mundano y lo celestial. La culpa, la vergüenza son parte de esta herencia. La culpa del cuerpo, la vergüenza del placer, del deseo. Por eso penetró tan fuertemente las miradas tántricas en el siglo XX en Occidente. Por ejemplo, con representantes como Osho, que traía un discurso occidente de paremos un poco con la culpa, ¿no? No hay separación entre el cielo y la tierra. No hay separación entre lo mundano y lo elevado. Esas son opiniones que nos hemos inventado. Y hay una frase que viene del Tantra que dice, las personas pueden encontrar la trascendencia más fácilmente en un dormitorio, en una cama, que en una iglesia. Y eso es absolutamente disruptivo, porque la herencia judío-cristiana también nos ha dicho que Dios está en un... Dios, lo valioso, lo esencial, lo verdadero, lo que requiere respeto, está en el cielo, está lejos y está dentro de los templos, pero no está en un árbol, no está en un río, no está en el cuerpo de los seres humanos y en el cuerpo de los animales. Y cuando sacamos a esa esencia de la naturaleza y de nuestro cuerpo, los podemos convertir en mercancía. Porque si un árbol no es un espíritu y un ser vivo, no es un ser con el que convivimos en este planeta,
que ocupa su lugar valioso, que podemos reconocer, y solamente es un recurso económico de madera, tenemos todo el derecho de hacer uso de él, ¿no? Entonces hay algo muy disruptivo de encontrar el valor y de encontrar lo esencial para la construcción de los sentidos de nuestras vidas en el cuerpo, en el árbol, en lo que nos rodea, ¿no? ¿Cómo se llega a sentir esa sensación, ese aroma, esa vivencia de formar parte? Y no hay un único camino, y es lo que los místicos y las visiones espirituales de la humanidad se han preguntado a lo largo de toda la historia. Un yogi te dirá, sentate a hacer yoga, hace tus asanas, medita toda tu vida. En el pueblo Lakota te dirá, bueno, hace tus búsquedas de visión, andate a la montaña. Otro te dirá, bueno, tenés que ayunar 10 días. Otro te dirá, yo lo encontré bailando, yo lo encontré cantando, yo lo encontré en mi religión. Algunas personas tal vez lo encuentren indagando su cuerpo, pero yo no lo sé ni pretendo controlarlo, ¿no? Es más humilde la invitación. Cerremos los ojos, respiremos, nos dediquemos tiempo de valor a estar en contacto, a tener citas con nosotros mismos. Pero si yo me adelanto un poco a lo que el otro debería de sentir, ahí yo me siento como queriendo bajar línea. Y ahí es donde intento porque esto no es perfecto, de no decirle a nadie cómo vivir, o cuál es la manera correcta de ser hombre, o cuál es la manera correcta de hacer el amor. Porque deben ser, creo, la identidad, la sexualidad, una expresión de la búsqueda y del ejercicio de la libertad del ser humano. Por tanto, un descubrimiento personal. Y en ese lugar es donde creo la importancia de una masculinidad y de una sexualidad con más espacio para que cada ser humano pueda buscar su propio sentido para vivir, su manera de ser en el mundo. Y por eso también es que no creo o intento no darle mucha entidad a las imágenes de en quién nos tenemos que convertir. Por ejemplo, si vengo de ser, en teoría, el hombre machista patriarcal porno, bueno, ahora tengo que ser el hombre deconstruido, supersensible, inofensivo, con el discurso más refinado. O ahora tengo que convertirme en el amante espiritual tántrico de los chakras alineaditos y todo muy... No, o sea, ¿hacia dónde vamos con estos procesos como sociedad y como individuos? No lo sé. Pero creo en el valor de lo comunitario, creo en el valor de la autocrítica constructiva, creo en el valor de entrar en contacto con el cuerpo, con la emoción, con la sensación. Y nombrar también con claridad lo que consideramos injusto, lo que es violento, lo que es violento con nosotros mismos, lo que es violento con las demás personas, lo que es violento con los territorios. Bueno, todo eso. Muchas gracias, Pablo. Muchas cosas aquí que ir así como tejiendo, ¿no? Porque tengo igual muchas preguntas y está fascinante la charla, pero tengo dos. La una está más ligada a esta idea del trascender, cómo a través de la sexualidad se busca trascender, pero también cómo a través del no sentir se ha ido buscando cómo evitar estos cuerpos que envejecen, que mueren, y rechazando también todo lo que significa la mortalidad, ¿no? Como por ejemplo la misma naturaleza como separada, como que es natural y va a morir y bueno, los animales los podemos matar, etcétera, pero con el cuerpo uno intenta como que es una búsqueda inclusive ya occidental, desde el pensamiento occidental de la juventud eterna, de la no mortalidad. Y Ujú. obviamente para llegar a eso necesitas desconectarte de un cuerpo que siente que envejece, que va a morir. Entonces, por ahí va la una pregunta. Elige cuál quieres responder primero.
Y la otra pregunta Wow. va más en el tema de entendernos, ¿no? Sin juzgarnos. Porque yo me acuerdo, y ahora que estabas hablando del colectivo, de lo comunitario, yo me acuerdo que yo asistí a un taller tuyo que era ¿qué les pasa a los hombres? Que era para las mujeres. Y yo vengo hace mucho tiempo igual de espacios activistas de los que poco a poco me fui alejando, a pesar de que entiendo y obviamente respeto y admiro muchísimo las luchas de mis compañeras, pero me vine alejando porque vi como que había una separación, ¿no? Donde obviamente desde el dolor y desde las vivencias y desde la violencia que se vive, había una separación como de eso, de juzgar, de la culpa, de castigar, ¿sabes? Como de ese castigar de que vienen muchos temas ya polémicos, como la cultura de la cancelación, inclusive el sistema penal, todo esto, ¿no? Entonces, por ahí va mi otra pregunta. ¿Cómo tú crees cómo podemos apoyar este sanar colectivo, entendiendo que somos seres humanos conectados con todos, todes, para entender sin juzgar? Bueno, bueno, me gustan las preguntas. La primera es sobre la búsqueda de la trascendencia y el ocultamiento de la muerte. O sea, tremenda pregunta. Y la segunda tiene que ver con cómo tender puentes más allá del enojo, tal vez, ¿no? Em, ¿Es la sexualidad un camino para la trascendencia? Yo creo que en principio la sexualidad puede ser un camino para estar en el mundo, para estar en el cuerpo. A mí vengo resonando más con esa mirada, la trascendencia, ¿no? Como si llegáramos a algún estado de cosas en el que ya no sentimos dolor, ya no sentimos contradicción, ¿no? Ya no. Un poco la nueva versión de buscar la trascendencia hoy es, digo, salvando las distancias, ¿no? Pero hay algo de la modernización de la búsqueda de la trascendencia que es conviértete en tu mejor versión. Como si hubiera una versión de nosotros, de nosotras, nosotres, que terminamos de pulir y un día decimos, bueno, ya está, me recibí, terminé la carrera de la construcción de mi persona, soy mi mejor versión, facturo en dólares, vivo de lo que amo, desayuno frutas todos los días, solo disfruto el sexo, no tengo discusiones de pareja, me siento a gusto con mi lugar en el mundo. Yo creo que eso en la vida cotidiana y en la sexualidad solamente le da de comer a la sensación de insuficiencia. Yo creo que no creo en la búsqueda de la trascendencia, en sentido de que hemos trascendido lo humano y ya no hay dolor y ya no hay contradicción. Sí creo que la sexualidad es una fuerza transformadora. Creo que la sexualidad es desafiante, que es naturalmente desafiante. Nuestra sexualidad no es lo que queremos que sea. No la controlamos. Es como una serpiente trayendo un poquito la muerte, ¿no? La sexualidad ha sido simbolizada por tantas culturas como una serpiente. Y de alguna manera a mí me gusta decir que la sexualidad es una pulsión de muerte que está viva y que pulsa para que vivamos nuestra vida más allá del miedo, las culpas, las vergüenzas. El impulso biológico de la sexualidad es lo que hace que pasemos de ser 2 o 3 células a ser un feto, a ser un bebé, a nacer, a convertirnos, a transitar la infancia, la adolescencia y convertirnos en personas desde lo biológico desarrolladas, no adultas. En algún punto siento que la sexualidad pulsa durante toda nuestra vida para que la evolución y el movimiento siga sucediendo. Y la sexualidad nos incomoda, no es lo que quisiéramos que sea. Todos tenemos algún dilema. O no nos gusta nuestro cuerpo, o nos da vergüenza nombrar ciertas cosas, o no aceptamos nuestros deseos, o nos cuesta nombrar nuestras necesidades. O amo mucho a una persona, pero esta persona no comparte el ritmo sexual que yo quiero, o me siento solo, o me siento demasiado conectado a otras personas y me doy cuenta de que no me hago espacio para mí. Digo, la sexualidad siempre se va corriendo y nos interpela. Mis erecciones no son lo que yo quisiera, mis tiempos de eyaculación no son lo que yo quisiera. Entonces, lo que invito a hacer en los espacios masculinos de sexualidad
es a aceptar que la sexualidad es desafiante y a poder mirarnos en el espejo de nuestro desafío presente. ¿Se trata de llegar a un estado de trascendencia en donde la sexualidad ya no duele, ya no desafía? No, sino aprender a darle lugar a que no la controlamos y que la vida no es lo que queremos que sea. Y a veces se trata de ese proceso tan mundano de aceptar de que a veces no tengo reacciones y ver qué hago con eso y ver qué necesito hacer con eso. Y cómo en ese aceptar que a veces no tengo reacciones aprendo a revisar mi autoexigencia, a cultivar la autocompasión, a cultivar la comunicación, a explorar la sexualidad más allá del falocentrismo. Porque si no, ¿qué es la trascendencia en la sexualidad? ¿No? Cada quien se cuenta algo. La sexualidad en serio va a empezar el día en que yo ya no pierda nunca más una erección. La sexualidad en serio va a empezar cuando yo me convierta en el hombre más deconstruido. La sexualidad en serio va a empezar cuando yo sea la mejor feminista. La sexualidad en serio va a empezar cuando destruyamos el patriarcado. Digo, y la sexualidad justamente viene y nos baja de unos cachetazos más o menos amorosos de nuestra ilusión y nos dice la vida es esto, este presente, y la sexualidad es esto, con todo lo hermoso que trae y con todos los desafíos que trae. Dejar de buscar la trascendencia es de alguna manera permitirnos vivenciar lo mundano y lo imperfecto. Y en algún lugar paradójico, lo que podríamos llamar trascendente comienza también a circular y a suceder y a olerse cuando nos rendimos, cuando nos permitimos darle lugar a la herida, nos permitimos darle lugar a que estamos en esta experiencia humana con todo lo que trae. Porque, digo, si somos seres trascendentes y hay un alma eterna, tenemos una eternidad para ser eternidad. Tenemos un puñado de años para ser humanos, con este cuerpito, con estas heridas, con esta sociedad contradictoria, con estas culpas. Entonces, a veces siento que buscar la trascendencia es querer apurarse y escaparse de este juego, ¿no? Mm, Por un lado eso, la sexualidad es esa conexión entre lo más mundano, el cuerpo, la carne, la vincularidad, los acuerdos, la comunicación, las heridas, las fantasías. Y en esa relación con lo mundano, a veces nos sentimos, algunas personas, en contacto con lo eterno, lo esencial, lo innombrable, ¿no? Mm, Y en relación a la muerte, hay quienes dicen que los dos grandes tabúes de Occidente son la sexualidad y la muerte. Y bien podríamos decir, pero ¿cómo que son tabúes si somos sociedades súper liberales, ¿no? Tenemos porno, tenemos cine erótico, tenemos deconstrucción de géneros, tenemos apps de citas, tenemos juguetes sexuales que se conectan a Bluetooth. ¿Cómo es que la sexualidad es un tabú? ¿Cómo es que la muerte es un tabú si en toda serie de Netflix la gente se está tiroteando todo el tiempo? Prendemos las noticias y vemos que están cayendo bombas por todos lados. Tenemos súper resuelta la muerte, si la estamos viendo todo el tiempo. En esta sobreinformación y saturación de información sobre la sexualidad y en esta saturación de información sobre la muerte, en realidad las ocultamos. Cuando nos convencemos de que el sexo es la pornografía, no estamos descubriendo el sexo, lo estamos tapando detrás de una carcasa muy finita, que no nos permite verlo en sus otras posibilidades. Igual la muerte, ¿no? Hay algo ahí de la inmortalidad del ser humano, de que, yo suelo decir, la publicidad de Coca-Cola, que nos habla de una vida feliz, siempre tiene modelos de 18 años. Pasan las décadas y la imagen de felicidad de la Coca-Cola sigue teniendo 18 o 20 años. Entonces hay algo de la propia muerte y la propia transitoriedad
que de repente no es la muerte espectacular de la serie, de la película, de las noticias, en donde la muerte es algo espectacular y horrible que le sucede a pobres infelices lejos mío. ¿Cómo es la relación con la otra muerte? La cotidiana, la sorpresiva, el duelo, el proceso de enfermedad, la ausencia. Esa muerte es la que está oculta. Una vez leía, creo que una antropóloga que decía que esto nos ocultamos para hacer el amor y también nos ocultamos para morir. Las personas no mueren en su casa alrededor de sus seres queridos, mueren en habitaciones blancas anónimas de hospital. La modernidad, la promesa del progreso que ha llevado en Córdoba, en donde yo vivo, nos queda menos del 3% de bosque nativo. Y seguir destruyendo la naturaleza es siempre la promesa de que el futuro de abundancia va a llegar con seguir profundizando este progreso. Entonces tenemos como cierta narración base de que podemos seguir desarrollándonos indefinidamente, ¿no? Sin conciencia de muerte, tanto individual como muerte de la civilización y del proyecto del progreso. Entonces, una ciudad moderna es una ciudad nueva en algún lugar, ¿no? Es una ciudad con edificios modernos, en donde las grietas deben ser pintadas y tapadas, ¿no? En donde la tecnología siempre aparece como una novedad y una promesa. Y el edificio más nuevo del mundo, el edificio más inteligente, más alto, más fálico, más celebratorio de la presencia del edificio que se acaba de inaugurar, ya se está convirtiendo en polvo. Y hay algo del reconocimiento de nuestra propia transitoriedad que nos hace seres más humildes, ¿no? Más celebratorios, no sé si sí, más tendientes a la celebración del estar vivos. Decía Gurdjieff, este sabio loco ruso, que una manera de liberación del ser humano es vivir en conciencia de muerte. Es la conciencia cotidiana de nuestra propia transitoriedad la que nos permite preguntarnos qué es importante realmente en nuestra vida, ¿no? Digo, ¿cuánto tiempo estaríamos mirando reels? ¿Cuánto tiempo estaríamos dándole de comer a cosas que no nos hacen felices? Entonces, sí que hay un juzgamiento, hay un ocultamiento de la muerte y hay un ocultamiento de la vejez. Creo que como sociedad hemos ocultado a los extremos de la vida, ¿no? Hemos dejado fuera del plan a las infancias y a las personas adultas mayores, que son los sectores de la sociedad que no son productivos, ¿no? Entonces hemos puesto a la felicidad en la juventud, hemos puesto el placer sexual en la juventud, ¿no? Hay cierta etapa de la vida en donde vivís el sexo en serio y después viene la vejez, que la vejez pareciera ser casi una enfermedad, ¿no? Solo un proceso de degradación en donde aumenta la infelicidad, aumenta la soledad, decrece la vitalidad. En la sexualidad eso nos trae mucho sufrimiento, porque realmente nos creemos que lo que viene por delante es peor a lo conocido y nos presionamos por disfrutar ahora. Yo ahora tendría que ser un semental, yo ahora tendría que estar teniendo un montón de parejas sexuales. Y esa es la otra carga, que vos nombrabas esto, ¿no? Cerrar los ojos para sentir. Nuestra cultura está muy arraigada a la visión, ¿no? A imágenes de cuerpos estéticamente correctos, a imágenes de la felicidad, a imágenes del deber ser, a imágenes de una sexualidad arraigada únicamente en la estética de ciertas formas de cuerpos. Pero al mismo tiempo, y esto nos genera una gran carga, las redes sociales hoy nos muestran todo el tiempo todas las vidas que podríamos tener y no estamos viviendo, ¿no? Todos los trabajos maravillosos que facturan en dólares que no estoy consiguiendo, todas las parejas sexuales que no estoy teniendo,
todas las playas donde podría estar vacacionando y no estoy, todos los desayunos maravillosos que podría hacerme y no me estoy haciendo. Entonces, eso también nos desconecta de nuestra propia agencia, en nuestra propia vida, de tomar decisiones, ¿no? Y a veces este gesto de cerrar los ojos e ir hacia adentro, de parar el ritmo que me propone el mundo, nos genera esa sensación de que me estoy perdiendo de algo. Si cierro los ojos me pierdo de algo, ¿no? Tengo que estar todo el tiempo atento, atento. Y si voy hacia adentro, estoy dejando de ser productivo, ¿no? Estoy dejando de ser mi propio jefe, estoy dejando de ser la mujer empoderada, estoy dejando de ser el hombre proveedor. Entonces hay algo del frenar, del cerrar los ojos, del dedicarnos al ocio, de dedicarnos al no hacer, que es un espacio de nutrición y de equilibrio muy necesario en este tiempo, que en algún lugar nos conecta con el disfrute y en algún lugar nos conecta con el vacío, con la tristeza, con la angustia existencial. Es un privilegio tener una crisis existencial. Es un privilegio tener una crisis existencial, poder hacerse preguntas, poder angustiarse, indagarse el deseo, indagarse la tristeza. Pero hay algo del permitirse desde la rebeldía frenar todo este llamado a estar pendientes de la afuera, ¿no? Suelo trabajar también con espacios de sexualidad para adultos mayores. He tenido varias experiencias y hay algo muy sanador en entender de que el placer, el amor, la intimidad, el contacto nos acompaña toda la vida. Somos seres sexuales toda la vida. Y he acompañado un montón de personas que han descubierto lo mejor de su sexualidad después de los 60, después de los 70, después de los 80. Recuerdo acompañar a un hombre de 84 años que después de una vida heterosexual, hijos y demás, se separó de su pareja, mujer, y a sus 80 y tantos años tuvo un novio varón, ¿no? Hombres que a sus 60 y largos, por primera vez, decían por primera vez poder disfrutar el sexo con sus parejas. Ah, por primera vez he dejado de estar pendiente del deber ser y me siento a mí mismo. Entonces, hay algo muy alivianador de indagar en nuestra relación con la muerte, en particular la relación que tenemos como sociedad con nuestros adultos mayores, ¿no? Porque si tenemos la suerte de vivir una vida larga, nos vamos a convertir en ancianos, en ancianas. Y tantas culturas del mundo, ni hablar de América, han relacionado a la vejez con la sabiduría, ¿no? En nuestra cultura, el anciano es el que no entiende la tecnología, que hay que andar explicándole cómo mandar un mail, cómo abrir una red social, ¿no? Como nos hemos convencido de que el progreso siempre es futuro, siempre es tecnológico y siempre es promesa venidera, los saberes de los mayores no tienen mucha cabida, ¿no? Cuando por miles de años hemos ido a preguntarle a los ancianos qué planta tomar, cuándo cosechar, cuándo mudar un campamento, qué hacer con la tristeza, qué hacer con la angustia. Y la sexualidad nos acompaña toda la vida. Y los espacios también de indagación del placer y del cuerpo con adultos mayores son una belleza. Porque celebrar la vejez es alivianarnos las personas que todavía no transitamos esa vida, esa carga y esa parte en donde tenemos que estar viviendo ahora la vida en serio. Porque lo que se viene después no lo quiero ni ver, ¿no? El destrato hacia los adultos mayores es un daño que nos estamos autoinfligiendo. Ni hablar con las infancias, ¿no? Otro gran tema, de que tratamos a las infancias de ignorantes. Y tenemos tanto para aprender, tanto por recuperar para nuestras vidas adultas de los valores de la infancia. Bueno, todo eso. Hay una frase tibetana que me encanta, trayendo un poquito a la muerte, ¿no?
aprender a morir para aprender a vivir. Aprender a vivir para aprender a morir. Porque los procesos de crecimiento personales y comunitarios son experiencias de muerte, ¿no? Si yo quiero transformarme como hombre, me da miedo. ¿Por qué? Porque en algún lugar es un proceso de muerte. Es un proceso de muerte. Y por ahí yo también, hablando de esto de los saberes de los adultos mayores, por eso también a veces trato de no hablar despectivamente de una masculinidad tradicional. Porque ¿qué es una masculinidad tradicional? ¿Es la versión moderna patriarcal? Porque hay otras masculinidades tradicionales. Los pueblos originarios que han entendido por ser hombres, ¿no? Toda tradición está mal por ahí desde cierto discurso posmoderno tal vez, reducimos nuevamente y juzgamos nuevamente esa mirada hacia el pasado. Ah, la masculinidad tradicional está mal. ¿Pero para qué es la masculinidad tradicional? ¿Qué nos estamos contando que es? Porque tal vez del pasado y de los saberes no occidentales hay mucho que descubrir sobre formas de ser masculinos que podemos humildemente aprender, ¿no? Bueno, todo eso. Perdón. La otra parte de la pregunta. ¿Cómo tender puentes con el enojo, ¿no? No sé si más allá del enojo, pero con el enojo. Yo cuando comencé a convocar espacios de conversación con otros hombres, fue hace varios años, por ese entonces eran los primeros Ni Una Menos en Argentina, y yo sí me sentí en aquel entonces interpelado, ¿no? Por esto que estaba pasando en la calle, y empecé a observar a las mujeres de mi vida, a mi pareja, a mi hermana, a mi madre, mis amigas, y la verdad que me pareció muy potente lo que se estaba moviendo en las conversaciones cotidianas, en el abrazo entre ellas, ¿no? En el reconocimiento de un dolor compartido y en esas ganas comunitarias de apoyarse y de transformar las cosas, ¿no? Y de transformarse personalmente. Más también en mi recorrido me ha sido muy ordenador y liberador decir como, claro, pero yo no soy feminista, yo no pretendo ser feminista, no pretendo ser un aliado feminista, no hago o dejo de hacer las cosas en pos de agradar o desagradar, ¿no? A los feminismos. Tampoco soy un enemigo de los feminismos, ¿no? Pero sí que he identificado entre todas las expresiones de lo que podemos llamar los feminismos, que son muy distintas, que hay cosas de las cuales aprendo, tomo, observo, ¿no? Y hay otras cosas en las que simplemente siento que no es lo que quiero compartir con otros hombres. Creo en la responsabilidad de decir como hombre que siento que estamos necesitando. Y eso me ha llevado a como con contundencia a veces alejarme de ciertos discursos y de ciertos señalamientos y formas de abordar lo masculino. Desde los feminismos. Yo creo que el miedo el enojo y el miedo, que vienen tan relacionados, el enojo es una forma de la vitalidad que merece ser honrada, expresada, y siento que muchas mujeres y personas disidencias han expresado enojo. Y tal vez es necesario, es real, es un enojo de sus propias vidas, es un enojo transgeneracional. Digo, y el enojo a veces es esa fuerza que nos permite sacar la voz y nos permite salir de lugares del dolor. El enojo es valioso, es un gran maestro el enojo. Más también siento en otro movimiento, en un segundo movimiento, desde mi lugar y sin juzgar lo que otras personas hagan, desde mi lugar, yo no quiero construir desde ahí. Y ese es el movimiento desde la culpa a la responsabilidad. Porque hay una sobreintelectualización en muchos hombres sobre su propia vivencia de la masculinidad, sobre todo de hombres que están o muy cercanos a los feminismos o muy en guerra con los feminismos. Los hombres que están en estos extremos de la cultura de la cancelación y de la disputa ideológica, la batalla cultural, le dicen algunos, son generalmente los que llegan a los espacios
más cargados de discursos y a veces con más dificultad por entrar simplemente en contacto con cosas que le están pasando. De nuevo, en los dos extremos, los que están muy enojados con los feminismos y están en esa defensiva de que el progresismo, que hay que defender la masculinidad, de que, desde un lugar muy intelectual, y los que están absolutamente muy cercanos al feminismo de nos tenemos que deconstruir, porque tenemos que acompañar a los feminismos, porque hemos sido hombres patriarcales y que la masculinidad es un dispositivo de violencia y de coerción social. Yo intento, desde mi lugar, tender puentes y no bajarle línea a nadie. Me parece una tarea ingrata andar diciéndole a la gente cómo vivir. A mí no me gustaría que me lo hagan. Cuando llego a un espacio y me doy cuenta de que me están queriendo bajar línea moral o adoctrinar, yo me pongo en modo defensivo y me cierro. Y sé que a muchas personas les pasa. Entonces, desde mi lugar como activista, como trabajador con grupos de masculinidades de hombres, mi pregunta ha sido a lo largo del tiempo, ¿cómo tender puentes hacia otros hombres? ¿Cómo generar espacios comunitarios de crecimiento que lleven hacia la responsabilidad de nuestras vidas y de nuestras relaciones, sin necesidad de que ideológica y políticamente estemos de acuerdo en todo? Porque me ha pasado, en una primera etapa de mi activismo, sí estaba como más pendiente de, mirá, todas estas mujeres feministas me están defenestrando porque hice un flyer invitando a una conversación de hombres y les parece horrible las palabras que usé para invitar. Y yo entraba en un estado emocional de exposición y de sentir como miedo al juzgamiento. Y por otro lado aparecían también hombres que yo les representaba, ese hombre traidor, aliado al feminismo. Digo, llovían piedra desde los antifeminismos y desde los feminismos. Hice todo un proceso de ver, bueno, ¿dónde me quiero parar yo para hacer esto, ¿no? Y bueno, donde pude hacer centros es esto, yo quiero tender puentes hacia otros hombres. No me interesa que pensemos igual. Y de alguna manera algunas experiencias me han ido corroborando esto, de que en los espacios que comparto participan hombres muy diversos entre sí. Pero no solo diversos en su orientación sexual o su vivencia del género. Digo, mayormente han participado hombres no binarios o masculinidades más cercanas a los no binarios, eh, pero mayormente son masculinidades cis las que han participado en mis espacios. Pero sí muy distintas en sus formas de vivir, en sus ideas políticas y religiosas también, que no es algo que circule tanto en lo discursivo, pero sí es notorio. Y me ha pasado de que lleguen hombres súper cercanos a los discursos o últimos discursos feministas, pero que cuando ves en realidad están muy poco disponibles a hacer contacto con su cotidiano, sus relaciones, sus emociones, ¿no? Pero discursivamente lo tienen todo muy armado. Y contrariamente me ha pasado que lleguen a los espacios hombres que uno dice, no es el estereotipo de hombre aliado feminista. Literalmente era un señor, por ejemplo, de 60 y tantos años, camionero, que no le interesan, en su vida no le interesan las discusiones sobre género, sobre sexualidad, etc. Pero él vino con esta interrogante. Me he dado cuenta de que no me gusta cómo me relaciono sexualmente con mi esposa. Estoy muy atravesado por el porno y me doy cuenta de que a veces no me gusta la manera en que me conecto con ella y ella me lo ha dicho y yo quiero aprender a conectarme mejor con ella. Quiero que tengamos encuentros sexuales más bonitos. Digo, eso es real. Eso es una búsqueda que digo, merece contención, merece acompañamiento. No me importa a quién vota ese hombre y no me importa qué opina sobre el feminismo y el antifeminismo. Yo creo en la transformación de prácticas reales, ¿no? Y es transformador la vivencia de encontrarnos entre hombres y al hablar en primera persona de nuestras propias vidas, tendemos puentes. Y se genera una intimidad y se genera una gratitud con el otro y se genera un espejo. Dice, gracias por compartir lo que acabas de nombrar de tu vida. Me hace pensar en la mía, en mi padre, en mi pareja, en mi dolor. Y se genera una hermandad
y una gratitud y un respeto, y al final no sabes a quién vota el otro, si a la izquierda, a la derecha, o qué opina del feminismo, o si cree en Dios o no cree en Dios, o si tiene sexo con otro hombre o tiene sexo con una mujer. A mí me interesan esos espacios, ¿no? En donde el enojo es parte de la vida que merece ser honrada, y al mismo tiempo están sucediendo un montón de otras cosas, y somos un montón de otras cosas que a veces el enojo las tapa. Yo voy a ir a decirle a una mujer, no, vos no tendrías que estar enojada con los hombres porque tal cosa. No, ni loco. Respeto por lo que estás sintiendo. Más también hay otras capas, ¿no? En donde podemos comunitaria, amorosamente, de manera imperfecta, de manera orgánica, intentar ir tendiendo puentes, ¿no? En donde no se trata de victimizar a los hombres, pero yo desde mi lugar sí me permito honrar la herida del ser hombre en esta sociedad. A veces pareciera como una competencia. No, pero ustedes los hombres se victimizan y son los privilegiados. Eso no es toda la verdad. Si existen privilegios materiales, económicos y sociales en relación a lo masculino en nuestra sociedad, esos privilegios han venido también con grandes cargas y heridas y dolores. Y a la vez siento en algún lugar, desde mi perspectiva, que los privilegios masculinos también son una estafa. Están vacíos. Es una sensación de poder, muchas veces coercitiva, sobre los demás, sobre los territorios, que no nos hace más felices, no nos hace más plenos. Y desde allí creo en la compasión. Creo que la compasión es eso que de alguna manera puede ser integrador con el enojo, ¿no? Valido mi enojo, lo escucho, veo qué movimiento tengo que hacer en mi vida desde el enojo. Y a la vez la compasión es el ejercicio de la conciencia de que el otro ser humano también experimenta dolor. La compasión es la conciencia del dolor del otro. Y creo en la compasión, ¿no? Y creo que la compasión, de nuevo, no es un posicionamiento ideológico. La compasión es esa vivencia que parte de la relación con el propio dolor. Y creo que es un pendiente también entre hombres, ¿no? El contacto con nuestro dolor. Hago consciente de que la vida a mí me duele, de que mi masculinidad, mi feminidad, mi sociedad, mi historia, me duele, ¿no? Y desde ese contacto y validación de mi dolor puedo tender puentes hacia el dolor del otro. Entonces, honrar el enojo, más también siento de que solamente con el enojo no sabría qué construir. Yo no sabría qué construir. Tal vez otras personas creen que sí. Yo no sabría cómo hacerlo. Encontré en la compasión, en el respeto, en el no adoctrinamiento, ¿no? Y de que eso me devuelve la palabra misterio que decía hace un rato. Nos hemos convencido de que tenemos que saber cuál es la posición política que necesita el mundo, saber cuál es el movimiento revolucionario que necesita el mundo, saber qué es lo que necesita el otro para dejar de ser un machista posesivo. Y yo ahí, a mí me hace sentido la palabra misterio. Yo no sé lo que necesita este mundo, todas las personas del mundo. Yo no sé qué es lo que necesita el hombre que acabo de conocer en un círculo para su propia vida. ¿Cómo me voy a poner en el lugar de saber lo que el otro quiere, o necesita, o no quiere? A mí me parece mucho más posibilitante e igualador el no saber. Estamos averiguando, pero lo hagamos juntos. No hace falta hacerlo solo desde el individualismo. Nos encontremos a aprender juntos, nos encontremos a hacernos preguntas, nos encontremos a salirnos del ensimismamiento del yo mismo y aprender también del dolor del otro, del deseo del otro. Pero yo no podría decir si el mundo necesita más feminismo o menos feminismo, o si la revolución va a ser de izquierda o de derecha.
Yo sí creo en afirmar nuestros valores, ¿no? Yo tengo una visión del mundo y del ser humano y trato de construir desde ahí. Ahora, ¿tengo que convencer al otro? A mí me agota eso, ya no quiero. Por eso creo que hay un valor en lo comunitario en sí mismo, del respeto, de la escucha, de la valorización de lo humano. Y que en algún lugar, por más enojados que estemos con el mundo, por más enojados que estemos con papá y mamá, el mundo, yo esto lo digo desde mí, ¿no? El mundo no se va a convertir en lo que yo quiero que sea. La sexualidad no se va a convertir en lo que quiero que sea. Y parte de lo que me toca es aprender a convivir con que hay emociones que no me gustan. Hay personas que no me gustan. Hay hechos que no me gustan. Hay violencias que no me gustan. Pero bueno, va a llegar el día último de la salvación, de la trascendencia. Y hay algo ahí de esa ilusión que nos desempodera, creo. Es con la contradicción, es con el dolor, es con el otro que me interpela y me enoja que se construye la vida. Por eso el enojo puede ser engañoso también. El mundo está mal y el mundo tiene que ser opuestamente diferente. Y hasta que no lo sea voy a estar enojado. A mí me resulta liberador en esa gran cosa del ego de que yo voy a cambiar el mundo, es que no, yo no voy a cambiar el mundo. Tampoco sabría qué es lo que todo el mundo necesita en este cambio. Más humilde, más chiquito, ¿no? Bueno, espero a ver que haya sido bien seguido todo esto que fui ahí con un poco de verborragia compartiendo. Totalmente, totalmente. Y es algo también con lo que yo me identifico mucho, ¿sabes? Cuando tú hablas de este abrazar la herida desde la compasión, yo siempre tuve esas voces así como atrás mío de estos espacios, tal vez un poco más rígidos, de tu rol no es sanar, tu rol no es sanar a otros, tu rol no es seguir como con este proceso de ir apañando a los otros, pero yo sentía que sí, que era muy doloroso cargar tal vez con eso, pero yo no lo sentía como que era una carga mía, ¿sabes? Yo lo sentía como que era un compartir. No es que solamente esa persona se estaba sanando, yo me estaba sanando también a través de ese compartir con otras masculinidades, con sí, con el poder entender, y nosotros decimos, digo, a veces estoy mucho aquí en mi cabeza desde la antropología intentando entender, pero a la final yo sí creo que te permite habitar tu propio cuerpo y habitar tus relaciones desde una conexión más profunda, desde una conexión que viene desde el amor, desde Mm. el amor por el mundo entero, no solamente por una persona, ¿no? Y es muy liberador. También te confieso que tengo un poco de envidia de tus espacios de masculinidades, pero yo digo que la envidia, atrás de la envidia hay admiración, porque quisiera que existan espacios así también para nosotras como mujeres, ¿no? Donde esto de no ser de izquierda o no estar como que, ok, vamos a terminar con el patriarcado, etcétera, existan esos espacios para nosotras. Creo que esos espacios más bien los he encontrado más en el activismo con compañeras mujeres agroecológicas con las que trabajo, con las que yo digo vamos a hacer terapia cuando vamos a las ferias, más que en otros espacios. Y recién ahora, escuchándote, voy pensando en eso y diciendo, bueno, existen estos espacios, tal vez no son tan planeados o conscientes como tal vez existe un espacio, los espacios que tú creas, los talleres que tú das, los círculos que construyes, pero hay que ponerlos también ahí, ¿no? Visibilizarlos como espacios donde esto también sucede entre nosotras. Así que te agradezco un montón por compartir todo eso. Y escucharte ha sido también muy sanador, ¿sabes? Ha sido un cable a tierra, como que una vez se queda ahí como en los marcos teóricos y así estamos hablando del tacto y de los sentires, pero yo creo que algo que tú mencionabas que era estas crisis existenciales son un privilegio justamente porque te obligan a ver hacia adentro y habitarte de formas diferentes, es algo por lo que yo he venido atravesando este último tiempo y escucharte ha sido como un abrazo también,
un abrazo online a la distancia de eso. Y te quiero agradecer un montón porque más allá, obviamente, del tema académico, del podcast, yo creo que escucharte ha sido una experiencia muy, ¿cómo lo diría? Cuando te haces más humilde, ¿sabes? Como te das cuenta que no sabes absolutamente nada. Y por eso te quiero agradecer un montón, Pablo, porque ha sido un espacio sumamente enriquecedor en el que me voy con igual un montón de preguntas, pero estoy consciente del tiempo, pero me voy con mucha gratitud, con muchísima gratitud y te agradezco nuevamente por haber aceptado la invitación. Bueno, gracias por tus palabras, por la invitación, por tus preguntas. La verdad que me siento como honrado de, de las preguntas que me has compartido, ¿no? Con temas de los que me gusta tanto hablar. Así que bueno, gracias por invitarme. Y algo que suelo nombrar en los círculos es que nos unan las preguntas, no necesariamente las respuestas. Una vez a un amigo le preguntaron, ¿qué es ser un hombre? Y él respondió, no lo sé, no pretendo definirlo, pero desde que me lo pregunto, soy una persona más plena. Cuando queremos discutir por la respuesta correcta, bueno, trae sus implicaciones, sus discusiones, sus peleas. Cuando dejamos que circule la pregunta y que cada quien tenga espacio, sucede algo maravilloso, ¿no? Y me gustaría despedirme ahí con una frase de Krishnamurti, este filósofo sabio hindú, que decía, la sabiduría no es acumulación de recuerdos y conceptos, sino una vulnerabilidad suprema a lo verdadero. Así que bueno, muchas gracias, Pau, por la invitación y por esta charla tan bonita.